Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos hoy a participar juntos de la Cena del Señor. Vamos a orar y después de nuestra oración, nuestro hermano Willy va a pasar con el pan y con el vino para servirles y así participamos de este momento precioso. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que estos elementos que representan tu carne y tu sangre vengan esta mañana a traer a nuestra memoria el grande sacrificio, el precio tan alto que pagaste para salvarnos. Señor, que nuestro corazón quede totalmente agradecido, viva totalmente agradecido y nuestra vida correcta sea un resultado de esa gratitud. Te damos a ti la honra y la gloria. Amén. Pueden pasar. Amén. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es en memoria del Señor que participamos del pan, que simboliza su cuerpo que fue partido por nosotros, no solo por nuestra culpa, sino a nuestro favor. Por tanto, nosotros también, así como Él agradeció, agradezcámosle por su sacrificio. Gracias, Señor. Queremos comer con acciones de gracias, con un corazón lleno totalmente de gratitud por lo que hiciste por nuestras vidas. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre amado, el derramamiento de tu sangre fue también el perdón de nuestros pecados. Gracias porque fue el precio que pagaste para rescatarnos de la esclavitud del pecado y para que ahora participemos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bebamos. Gracias, Señor. Muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Fue una manifestación clara de tu amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse. Hoy vamos a ver juntos el tercer milagro del profeta Eliseo. Para tener una idea de lo que es el tercer milagro,
Vamos a ir a Segundo de Reyes, capítulo número 2, y vamos a leer 3 versículos. Segundo de Reyes, capítulo número 2, verso 23 al 25. Después subió de allí a Betel, Eliseo, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí se fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Bueno, estos 2 versículos prácticamente nos relatan aquí una de las historias más trágicas que podemos encontrar en el libro de los Reyes o en el Antiguo Testamento. Trágica porque estos muchachos sufrieron, y cuando un hombre impío, un hombre que no teme a Dios y un humanista lee este texto, dice: tenemos un Dios que mata por doquier, y solo mata porque hablaron unas cuantas palabras. No. Vamos a entender de una forma, creo, bien clara por qué razón se dio esta situación. Y en ningún momento vamos a llegar a la conclusión que Eliseo tuvo parte en el asunto, solamente en las palabras proferidas. De hecho, vamos a percibir que ni siquiera él sabía qué es lo que iba a suceder. Solo Dios tenía control en el asunto. Pero este tercer milagro de Eliseo tiene relación con el segundo. ¿En qué? En que en el segundo Eliseo curó las aguas contaminadas que estaban ahí. Había una maldición en esas aguas, y él, a través de la palabra del Señor, vean ustedes qué tremendo, cómo esta palabra que vino de parte de Dios, porque Jehová cura estas aguas y ya no habrá más destrucción ni enfermedad, trajo bendición, cura y sanidad a Jericó y a toda su tierra que estaba estéril, la convirtió en una tierra estéril. O sea, prácticamente vino a beneficiar toda la agricultura de Jericó. Qué precioso. Pero encontramos en este otro milagro, que es el tercero, que también hubo una maldición. Ahí está lo que hay en común entre esos dos, el tercero y el segundo. Hubo una maldición sobre hombres, ya no había contaminación en las aguas, sino había contaminación propiamente en los hombres. Algo impresionante es que, a pesar de que había muerte y destrucción, porque las aguas no dejaban nada prosperar, ellos reconocieron, los hombres de Jericó reconocieron su condición, buscaron a Eliseo y recibieron la ayuda de Dios a través del profeta Eliseo, la sanidad de las aguas. Pero estos muchachos de Betel, que era otra ciudad donde él estaba subiendo, tuvieron una situación opuesta, ¿verdad? Ellos se consideraban correctos, se consideraban justos y se consideraron con el derecho de hablar lo que querían. Ellos consideraron, como hoy en día lo dicen, de tener la libertad de opinión y de decir lo que me da la gana y de vivir como yo quiera. Eso ellos lo hicieron, se atrevieron a pronunciar algo contra el profeta Eliseo, pero vamos a ver que no fue contra el profeta, sino fue contra el propio Señor. Y entonces eso trajo prácticamente la trágica situación que ellos experimentaron. La actitud de los hombres de Jericó de arrepentimiento y de reconocimiento de Dios en la vida de Eliseo trajo bendición. La falta de respeto y la actitud arrogante de estos jóvenes de Betel trajo destrucción y muerte, digámoslo así, sobre estos muchachos. Bueno, el primer punto entonces que quiero tocar aquí es que justos o pecadores. Justos o pecadores. Son 2 condiciones o 2 posturas que el hombre puede tener, que el propio nuestro Señor Jesucristo mencionó en Marcos capítulo 2, verso 17. Él dijo: los sanos no necesitan de médico. Y es verdad, nadie que está
sano, está buscando un hospital, está buscando una clínica, hasta porque esos lugares pues no son muy agradables para que un hombre pueda estar, ¿verdad? O una mujer. Están ahí por necesidad, porque necesitan ser atendidos y necesitan ser curados. Sino los enfermos, dice. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿quién es el médico de Galaad? ¿Quién es el médico de los cielos que ha venido aquí a curar nuestra enfermedad? ¿Quiénes son curados? Los únicos que están enfermos. Los que creen que están sanos no necesitan de cura. Bien, dice él, no he venido a llamar a justos, esos son, sino a pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los enfermos, los que realmente necesitan. Pero vino a llamar a pecadores en el sentido, todos somos pecadores, pero los que reconocen su pecado son los que reciben ayuda. Los que se consideran justos no reciben ayuda, a pesar de que también son pecadores. La influencia de Jesús sobre este mundo, él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la influencia del profeta Eliseo fue también de igual manera cuando llegó a Jericó. Él llegó a beneficiar. Y ese es el propósito de los siervos de Dios y de todo profeta y de todo apóstol, de todo maestro, de todo pastor, es bendecir lo que hace y bendecir a la gente que está con él y enseñarles a caminar bien, ¿verdad? Pero cuando no son bien recibidos, entonces no habrá ese beneficio por lo cual el Señor los ha enviado, ¿verdad? Ese propósito el Señor tiene con sus ministros, bendecir al pueblo, pero no van a recibir la bendición si ellos no quieren recibirla. La propia Escritura nos dice que la tierra sufre por la maldad de sus moradores. Hay un versículo específico en el libro de los Salmos, capítulo número 107, y hay muchos, yo tengo aquí, pero solamente les voy a leer este por cuestión de tiempo. En el Salmo 107, dice, hablando del Señor, en el verso 33, dice, Él convierte los ríos en desierto. O sea, cambia todo lo que está lindo en una situación de desastre. ¿Por qué? Y los manantiales de las aguas en sequedales. Ay, Señor, pero no, hombre, nosotros necesitamos manantiales, no sequedales. La tierra fructífera en estéril. Todo se cambia, todo lo opuesto. ¿Por qué? Por la maldad de los que la habitan. Por la maldad de los que habitan. O sea, como el Señor dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Por el pecado de Adán, la tierra también recibió maldición. Entonces, nuestra habitación, nuestro ambiente donde nosotros nos movemos, va a tener también una atmósfera nociva si no andamos bien y estamos caminando en pecado. Pero si andamos bien y el Señor está con nosotros y el Señor nos ha curado, también la atmósfera donde nosotros nos movemos, sea la iglesia, sea nuestra familia, nuestra sociedad, también serán afectados positivamente. Como sucedió con los hombres de Jericó y fueron beneficiados después de ser curados, y lo opuesto, lo que sucedió con los muchachos de Betel, como fueron maldecidos por el profeta y recibieron un ataque de dos osos que salieron del monte. Es tremendo cuando pensamos, por ejemplo, en el nombre Betel. Betel en el hebreo quiere decir, Bet es casa, El es Dios, entonces quiere decir casa de Dios. Pero Jericó tuvo otra actitud con el profeta. Y estos muchachos que representan prácticamente a la población y a sus padres, algunos obviamente estaban tal vez siendo desobedientes a sus padres, pero otros siendo representantes de la vida que ellos aprendían en sus hogares. Y estaban allí burlándose del profeta. Y tanto en Jericó como en Betel habían profetas. Lo leemos en 2 de Reyes capítulo 2, verso 3 y el verso 5. En ambas ciudades habían profetas, o sea, la influencia de siervos de Dios. Ahora, en toda época también ha habido falsos profetas. Profetas que, recuerden que en Betel estaba también edificado el becerro que había construido Jeroboam desde tiempos muy remotos para que no fueran a adorar a Jerusalén y se quedaran a adorar ahí. Entonces, prácticamente Betel se convirtió en un centro de idolatría
Y si era un centro de idolatría, también los moradores vivían en prevaricación y en adulterio espiritual contra Dios. Entonces, debido a que ellos llegaron y no le pusieron atención al profeta, ellos tampoco recibieron una cura. Ellos podrían haber sido beneficiados como los de Jericó, pero recibieron maldición, es decir, una palabra de desprecio de parte del profeta, porque ellos estaban hablando despectivamente y él también habló despectivamente. Yo me imagino, no está escrito exactamente qué fue lo que el profeta dice, pero que él les habló que esos muchachos eran despreciables delante del Señor, porque dice que los maldijo en el nombre del Señor. Fíjense ustedes qué tremendo, ¿no? Execrar es maldecir. Y execrar, según el verbo eso en español, quiere decir condenar o maldecir. O sea, hubo una execración que profirió el profeta Eliseo. Ahora, cuando leemos en Deuteronomio capítulo 21 y verso 17, Éxodo 21, verso 17. Vamos ahí a corroborar juntos. 21, 17. Dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y en este sentido, Eliseo era como un padre en Israel. De hecho, los reyes de Israel lo llamaban Padre mío, porque era un padre espiritual. O sea, debemos de respetar y de honrar no solamente a nuestros padres terrenales, nuestros padres biológicos, padres adoptivos, sino también a nuestros padres espirituales, ¿verdad? Aquellos que nos cuidan, que nos enseñan la palabra. Principalmente a ellos debemos tenerles un gran respeto. En Deuteronomio, el Señor dice aquí en el capítulo 27 de Deuteronomio, versículo número 16, dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. O sea, cuando hay recuerden que el primer mandamiento con promesa, que es el quinto, dice, honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Es el primer mandamiento con promesa porque les está ofreciendo a sus hijos una larga vida si aprenden a honrar a sus padres. Pero si no, hay una maldición. Y aquí una maldición cayó sobre estos muchachos, no porque ellos fueran maravillosos y lindos y educados y respetuosos, al contrario, les faltaba de todo lo bueno. Solo les abundaba lo malo en sus corazones. De hecho, en sus labios expresaban algo totalmente equivocado. Bien dice la Escritura, hay un pasaje que está en el libro de Romanos. Vamos a ir ahí juntos. Creo que está en el capítulo número 3 de Romanos. Cuando él dice ahí en el verso 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, está hablando generalizando a la raza humana, tanto judíos como gentiles, no había justo ni aun uno. Pero luego dice en el versículo número 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición. Quiere decir que cuando ellos estaban hablando contra el profeta Eliseo, ellos estaban blasfemando, maldiciendo al propio profeta. Y no era propiamente al hombre en sí, sino a lo que él representaba. Si esos jóvenes representaban su ciudad, Eliseo representaba el cielo. Entonces no era una cuestión solamente de deshonrar al hombre, sino de afectar las cosas de los cielos. Cuando se habla de la maldición, como dice la Escritura en Proverbios 26, versículo 2, cual gorrión que aletea y golondrina que vuela, así la maldición no viene sin causa, dice. O como dicen otras versiones, la maldición injusta regresa. ¿Regresa a quién? Aquel que dijo algo injusto le regresa lo que dijo. Es como apuntar con un dedo y tener 3 para acá.
El que dice algo incorrecto será sobre su propia vida, es el mensaje. Pero en sí lo que está diciendo es que la maldición sin causa nunca vendrá. Si ellos recibieron esa maldición de parte del profeta Eliseo, era porque había una razón de ser, ¿verdad? Y no era a trochimochi que él estaba actuando de esa manera y de una forma impulsiva humanamente hablando. Vamos a entender que nada de eso hubo en el profeta Eliseo. En los días del milenio, en el libro de Isaías nos habla que habrá un tiempo de paz, un reino de justicia, el Señor estará gobernando con su pueblo y la vida también será prolongada. La ferocidad de los animales también será controlada. Y dice algo interesante en el verso número 20 del capítulo 65 de Isaías. Y dice, no habrá allí niño que muera de pocos días, hablando de la longevidad, ni viejo que sus días no cumpla. O sea, van a ver 500, 600 años como en los días de Noé. Porque el niño morirá de 100 años. Fíjense ustedes, quiere decir que el que muera de 100 años será considerado un niño. Ahora, eso significa que el Señor va a dar un tiempo largo a cada uno de nosotros, pero también se va a juzgar la mala obra. Y dice, y el pecador de 100 años será maldito. Un niño de 100 años morirá, dice, y el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Quiere decir que si durante esos 100 años, lo que está diciendo ahí es que durante esos 100 años él no ha aprendido la lección, entonces viene la maldición sobre su vida. ¿Y por qué esto si estamos en el milenio? Sí, la maldición solo va a ser erradicada por completo después del milenio. En la ciudad de Jerusalén, ahí sí no existe maldición ninguna. Pero la maldición en la tierra va a ser eliminada después del milenio, cuando sea limpiada la tierra, haya tierra nueva y cielos nuevos. No quiere decir que va a crear otra, sino la va a limpiar. La maldición va a ser quitada porque la influencia del Señor sobre la tierra va a prevalecer. Por eso es que el niño va a vivir hasta 100 años. Sin embargo, el pecador que no se rinda al Señor durante ese periodo de gracia que le será dado, entonces vendrá juicio sobre su vida. Habrá una execración, como lo dijo el profeta Eliseo, hacia esos muchachos, como a los muchachos también del milenio. 100 años serán niños. ¿Por qué? Porque hubo tiempo suficiente para arrepentirse. Y segundo, no faltó la ayuda divina para ayudarlo, porque ahí está la gracia de Dios, Dios reinando, había toda la ayuda para cambiar, pero cuando no se someten es porque hay una total rebeldía. Bien, dice la Escritura también en el libro de Proverbios, hablando ahí en 26:2, que ninguna maldición viene sin causa. Dice también en el versículo siguiente, en el verso número 3, el látigo para el caballo y el cabresto para el asno y la vara para la espalda del necio. O sea, cuando no hay una disposición y una rendición de parte de los hombres, viene el castigo, la reprensión. ¿Por qué? Porque Dios quiere también a través de esa acción, digámoslo de esa manera dura, fuerte, ver un cambio de vida, un arrepentimiento en la vida de los hombres. Para que entendamos un poco mejor sobre este asunto, todas las alianzas que Dios ha hecho con el hombre incluye bendición y maldición, ¿verdad? Dios bendijo al hombre cuando lo crió, pero también después maldijo a la tierra debido a su pecado. O sea, eso no se libra uno de esas dos situaciones. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, el Señor escogió dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. El Gerizim se daba la bendición y el monte Ebal la maldición. La bendición si cumplían los mandamientos del Señor y la maldición si no los cumplían. O sea, tanto también en la alianza de la ley también están estas dos cosas, la bendición y la maldición. Ahora, en la alianza con Abraham también se dio, antes de la ley, estaban claras esas dos cosas también. Dice en Génesis 12, versículo número 3, bendeciré, el Señor le está diciendo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, Dios deja claramente el hecho de que Él puede derramar bendición sobre aquellos que aceptan, ¿verdad?, al hombre de Dios.
al que fue escogido. Abraham fue escogido como el representante de Dios en sus días. Y aquellos que lo reconocieran y que se lo bendecían, ellos también eran bendecidos. Por eso es a través de la fe, ¿verdad? Pero aquellos que lo maldecían, Dios los maldecía a ellos, dice. O sea, esa es una forma de demostrar la protección de Dios a los escogidos. Ese es el caso de Eliseo. Él fue el escogido como el sustituto de Elías, el nuevo profeta nacional de Israel, y por tanto Dios también lo protegería, lo respaldaría en todos los aspectos, porque él prácticamente representaba a los cielos sobre la tierra. Y hay un pasaje en el libro de Jeremías que es por demás importante, que dice ahí en el capítulo 17, un texto muy conocido por todos nosotros, en el verso número 5, capítulo 17, verso 5, dice el profeta: así ha dicho Jehová, esta es palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí hay una maldición al confiar en el hombre. ¿Cómo así? No podemos nosotros confiar en otro hombre. No está hablando en el sentido de creerle a alguien, de confiar también en su honestidad, porque de esa manera también no vamos a poder movernos en nuestros negocios, en el comercio, ¿verdad? No se refiere a eso, sino se refiere específicamente a poner su confianza espiritual en el hombre. El hombre no va a poder ayudarnos. Dice, pone carne por su brazo. Nuestro brazo debe ser el Señor. El brazo del Señor, según Isaías, ¿a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice Isaías 53, es nuestro Señor Jesucristo. Es en Él que tenemos que poner nuestra confianza, no en el hombre. El hombre no puede salvarnos. Ahora, esto también da la connotación de la justicia que el hombre puede sentir o que el hombre puede adjudicarse a sí mismo. Esto es muy importante. Por eso es que, y aquí vamos a encontrar las dos cosas que les mencioné en relación a las alianzas de Dios con el hombre. El Señor dice ahí, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Eso se refiere a confiar desde el punto de vista espiritual, que el otro lo va a redimir, o desde el punto de vista personal, que confía en el hombre, en sí mismo. Yo confío en mí. Es impresionante cómo es que la gente pero muchas veces yo he evangelizado a personas, les he hablado del Señor, y ellos dicen, no, pues yo no necesito de ser espiritual o religioso o de ir a la iglesia. Yo no le hago mal a nadie, yo no hablo mal con nadie, o mal de nadie, no maltrato, no juzgo, entonces se consideran justos, ¿verdad? Hay gente que pone carne por su brazo. Pero dice la Escritura en el verso número 7 de Jeremías 17, bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, aquel que quiere confiar en el hombre o confiar en sí mismo para justificarse en sus obras, desde el punto de vista espiritual, hay una maldición sobre su vida. Pero el que confía en el Señor va a tener la bendición sobre él. Bueno, en otras palabras, la bendición viene sobre los que abrazan la integridad y los que aceptan la voluntad de Dios, porque estas dos cosas van en juego o van juntas, ¿verdad? Juegan un papel junto, ¿cómo puede decirse? Una dupla, van de las manos. Nosotros no podemos decir que tenemos una vida espiritual si también no tenemos una vida íntegra. La vida íntegra también será una evidencia, un reflejo de nuestra vida espiritual. Y la maldición sobre las personas viene porque ellos aman el camino equivocado. Entonces es lo mismo en el punto de vista opuesto, lo contrario, los polos demuestran lo mismo. El que ama la luz viene a la luz. El que no ama la luz va y corre a las tinieblas. Pero estos de Betel, o sea, los muchachos de Betel, que representaban al pueblo prácticamente, ellos eran pecadores que no reconocían su pecado, ¿verdad? Ellos no se rindieron al ministerio del profeta Eliseo. No estaban dispuestos a respetar lo que Dios había determinado en la vida de él, como vimos con la vida de Abraham. Yo bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen.
Entonces aquí está el profeta Eliseo siendo escogido para representarlo en Samaria. Y estos 42 muchachos fueron despedazados porque es obvio, leemos aquí en el verso 24, y mirando él atrás, el profeta los vio, los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Eso significa que había un grupo mayor. ¿Cuántos eran? No lo sabemos, 50, 60, 70. Era un grupo, era una turba de muchachos que andaban allí y que iban detrás de Eliseo burlándose y escarneciendo del camino del Señor, que por eso él se volteó y les dijo: ustedes son perversos, son pecadores, andan en un camino equivocado. Yo tengo la idea, y obviamente eso fue en el nombre del Señor, estaba hablando en el nombre del Señor. Por eso dice la Escritura que los maldijo en el nombre del Señor. Y eso no les gustó a los muchachos. Entonces, 42 de ellos fueron despedazados. Vamos a entender lo que el hebreo en esa palabra da a entender. Fueron despedazados y el resto salió huyendo. Muchos, ni modo, cuando vieron llegar esas osas y comenzar a atacar, comenzaron a correr. Quiere decir que el propósito de esos osos fue prácticamente dividir la turma y defender al profeta. ¿Pueden percibirlo? Bueno, entonces la definición de un justo a sus propios ojos, según la Escritura, lo encontramos en las palabras del sabio y maestro y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dice ahí, hablando de los ayes de los fariseos, dice en Mateo 23, verso 28, ay de vosotros, escribas y fariseos, que os adornáis y que por fuera os presentáis maravillosos, dice, pero por dentro estáis llenos de huesos. O sea, lo que un justo a su propio ojo, ¿verdad?, a su propia perspectiva, confiando en su propia carne, maldito el hombre que confía en su carne, dice, no ven o no perciben la necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no pueden ver su pecado. Entonces, un justo que se considera a sí mismo es aquel que no puede ver su pecado, que él cree que él las puede. Exactamente lo leemos en Lucas capítulo 18, en la parábola del fariseo y el publicano en la puerta del templo y el otro hasta adelante, diciéndole: Señor, gracias te doy porque no soy como los otros pecadores, yo doy mis diezmos y oro todos los días. Y él estaba confiando en su carne. Dice el Señor, este no regresó justificado, el otro sí regresó justificado. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Entonces aquí encontramos la definición de los que se consideran justos, según las palabras del Señor. Primero, ¿cuál es? No perciben la necesidad de arrepentimiento porque no pueden percibir o ver su pecado. Y segundo, ellos confían en sí mismos y no en Dios. Confían en sí mismos, en lo que ellos hacen, en su justicia, en su religiosidad, en sus ritualismos. Eso no trae ninguna salvación para la vida humana. Con razón, Jeremías dijo que confían en el hombre, es decir, en sí mismos. Por tanto, estos jóvenes, porque está hablando de muchachos, no está hablando de niños, está hablando ya de jóvenes. Este mismo vocablo aquí usado para muchachos se usa también cuando José ya estaba llegando a tomar la responsabilidad en Egipto, 30 años, ¿verdad? De los 20 años para arriba, por ahí ya era considerado este muchacho, de lo que se menciona aquí en el libro de Reyes. Entonces no está hablando de niños, ya eran jóvenes que estaban actuando según lo que ellos consideraban y bajo la influencia de los demás muchachos. Qué terrible es dejarse llevar por la influencia de la multitud, porque la multitud casi siempre no tiene la razón. Entonces había aquí, ellos estaban burlando del carácter de Eliseo como profeta, no de su personalidad o de su apariencia. Ellos estaban burlando del carácter profético del ministerio que él había recibido y recibieron según su desvarío o su desviación. Por eso dice la Escritura en Proverbios 26:2 que ninguna maldición viene sin causa. La causa fue que ellos blasfemaron, estaban tentando a Dios. Ellos prácticamente estaban
blasfemando contra el Espíritu Santo. Bueno, recuerden lo que ya mencionamos sobre Betel, que significa casa de Dios. Y a pesar de que habían profetas también allí, ellos no fueron suficientes para enseñarles a estos muchachos a respetar el ministerio que Dios estaba levantando a través del profeta Eliseo. Un consejo que quiero darles es que como padres tenemos que aprender, que debemos enseñarles a nuestros hijos a respetar las cosas del Señor, que también se manifiestan terrenalmente a través de la iglesia, a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la oración, a través de la Biblia. Sin embargo, nosotros no podemos tener un buen fruto de esa enseñanza si nosotros no somos un ejemplo. Porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decirles a mis hijos que vayan a la iglesia y no voy a tener ninguna influencia si yo no voy. Yo puedo decirles a mis hijos que lean la Biblia y no van a leerla porque yo no la leo. Mis hijos no van a orar porque yo no oro. En fin, entonces eso es determinante. Mi ejemplo. Como padres tenemos que dar un buen ejemplo. Y si damos un buen ejemplo, tendremos un buen fruto. Llevémoslos, vamos juntos a la iglesia. Prepárense, hijo. Prepárenlos con sus ropitas limpias, bonitas y todo, bien arregladitos, porque van a presentarse delante del Señor, no delante del pastor. Nuestra mentalidad debe ser limpia en ese aspecto y debe ser celestial, no terrenal, ¿verdad? Cuidemos su vida espiritual en casa también, qué es lo que ven, qué es lo que asisten, sus comportamientos, sus modales. Enseñémosles a hablar correctamente y no permitamos que hablen palabrones, o sea, palabras deshonestas, malas palabras como decimos. Corrijámoslo. También las actitudes incorrectas. También cuando hay una burla, eso hay que pararlo. De hecho, como somos pecadores y estamos inclinados al mal, como dice Proverbios 22, verso 5, la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice, y solo la vara la hará apartar del corazón. Entonces tiene que haber disciplina, tiene que haber corrección. ¿Y quiénes son los que tienen que aplicar eso? Los padres. Por eso es que estos muchachos de Betel estaban actuando de esa forma incorrecta y blasfema, porque no estaban siendo corregidos de parte de sus padres, de sus familias. Tal vez porque ellos mismos no pensaban que lo que podían hacer estaba incorrecto, porque ellos mismos estaban viviendo una vida incorrecta. Entonces, pero qué triste ver para los padres, ver a sus hijos muriendo o siendo despedazados o sufriendo accidentes debido a que están recibiendo juicio porque no están respetando las cosas del Señor. Entonces, fomentemos la vida espiritual en casa, fomentemos nuestros devocionales, cantemos juntos al Señor, leamos juntos la Biblia, estudiemos juntos las Escrituras, enseñémosles también a guardar respeto a las autoridades. No hablemos mal de la policía. No hablemos mal. Una cosa es decir, nuestros políticos son corruptos, sí es verdad, ¿verdad? Pero no vivamos en todo tiempo hablando mal de las autoridades, que siempre revoltados, insatisfechos. ¿Por qué? Porque nosotros también transmitimos eso a nuestros hijos. ¿Y qué sucede? Ellos lo reciben y también ellos no van a respetar. Los policías no van a respetar las leyes de tránsito, no van a respetar nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo el mal ejemplo. Tenemos que enseñarles también a respetar a los demás, respetar a los ancianos, no burlarse de alguien que tenga un defecto, alguien que anda con un bastón, de alguien que anda cojeando o cualquier situación. Dice la Escritura en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 32, delante de las canas te levantarás. ¿Qué está diciendo? Debes tener respeto al anciano y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. O sea, cuando nosotros respetamos a los demás, principalmente a los adultos, a aquellos que están en autoridad, a nuestros líderes espirituales, es una evidencia del temor de Dios en nuestro corazón. El Señor nos enseña eso. Y Pablo también enseñó a Timoteo que él cuando debía corregir a un anciano, debía no reprenderlo, sino exhortarlo como a padre, dice. Fíjense ustedes qué tremendo.
Él es el pastor, Timoteo, pero él va a exhortar como a un padre. O sea, el respeto hacia un adulto, hacia una persona canada, quiere decir anciano, viejo, debe mantenerse siempre. Debemos tener eso porque, es más, él le decía, no aceptes una acusación contra un anciano si no es con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque se supone que los ancianos pues deben de tener respeto debido a su vida íntegra. Sin embargo, también puede ser que, como dice aquí Proverbios, capítulo número 16, voy a leer esto rápidamente, capítulo 16, verso 31, dice, corona de honra es la vejez, no hay duda, ¿verdad? Ahora dice, que se halla en el camino de justicia. O sea, hay viejos también que no andan en el camino de justicia. Entonces, su vejez no es corona de honra, es una vergüenza, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que nosotros aprendamos el respeto para poder enseñarlo. Eliseo era el profeta escogido por Dios, como Abraham fue en los días de su pueblo, en sus días, y el pueblo de Betel tenía que respetarlo. Como pastores también debemos enseñar a nuestra congregación el respeto, la espiritualidad en la iglesia, respetar las cosas santas del Señor, hablar de lo que es correcto, enseñar la palabra y no estar tratando de dar siempre palmaditas para poder mantener a los hermanos contentos, para que den sus diezmos, sus ofrendas y que nunca nos falte nada. No, eso no debe ser nuestra motivación. Debe ser honrar al Señor para enseñarles a andar en comunión con Él y a andar en integridad. Pero por último, quiero terminar con este tercer punto, que es específicamente, que es lo que más se critica en este texto, la acción del profeta. ¿Por qué él maldijo a estos muchachos? ¿Verdad? Todos los que son humanistas siempre están pensando, ay, pobres, ¿verdad? Por eso es que tenemos un Dios de la Biblia, es un Dios tirano, un Dios duro. No, no es eso. No tiene nada que ver con esa cuestión, sino tiene que ver con las acciones de los hombres. Cada uno va a cosechar lo que sembró. Dios es únicamente el que aplica la justicia y por otro lado también a Dios no está ni ahí, no le importa hasta cierto punto eso, que es cuál es la opinión del perverso o del impío en relación a su forma de actuar. ¿Verdad? Dios es precioso. Entonces entendamos la acción que tomó el profeta Eliseo. Este milagro, este tercer milagro de Eliseo, tiene relación con el penúltimo milagro de Elías. ¿Cuál fue el penúltimo milagro de Elías? Voy a resumírselo. El rey Ocosías, hijo de Acab, él cayó de una ventana y tuvo un accidente serio. Y entonces él mandó a preguntar, y mandó unos mensajeros a preguntarle a Baal Zebub, quiere decir Dios de las moscas, que era Dios, un ídolo de Ecrón, ciudad de los filisteos, si él iba a morir o iba a sanar. Y dice la Escritura, en 2 de Reyes, capítulo número 1 y verso 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita. Hubo una indignación de parte de los cielos. Vean ustedes que esto es importantísimo para entender el contexto de la maldición sobre estos muchachos. Hubo una indignación de parte de Dios de que ese rey de Israel estuviera consultando a un ídolo, prácticamente a un demonio, porque detrás de cada ídolo hay un demonio, lo consultara para saber si iba a curar o iba a morir. ¿Verdad? Entonces, aquí dice, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón. Bien podría haber llegado humildemente, me caí, podrías curarme, así como llegaron los hombres de Jericó y recibieron la cura del manantial con Eliseo. Así podrían haber llegado con Elías. Mira, yo me caí, pero ¿qué hago? Y así es que has andado incorrectamente. Pero de una vez dio aquí la sentencia. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. ¿Verdad? Y el mensaje fue dado. Pero porque él era un idólatra y no estaba dispuesto a cambiar. Tanto es así que escuchen ustedes ahora, cuando él
oye ese mensaje de parte de Elías, que fue dicho del ángel de Jehová, delante del Señor, él envía a un capitán con 50 soldados para ir a traer a Elías para con él. Tal vez para demandarle que orara por él, ya que había Dios en Israel, o para matarlo. El hecho es de que este capitán y sus 50, mostraran también la misma actitud perversa del rey, tanto que cuando llegaron con Elías le dijeron, dice aquí, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas, le dijo. Varón de Dios, el rey ha dicho que, o sea, obedece la orden del rey. Entonces él dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Imagínense, qué tremendo. La primera vez que descendió fuego del cielo a través del sacrificio delante de los profetas de Baal, después de que Dios mostró que él era Dios y no Baal, dice que Elías ordenó al pueblo y juntamente él fueron al arroyo y degollaron a los 450 profetas, a los falsos profetas que eran de Jezabel, que servían a Jezabel, pervirtiendo al pueblo. Eso había sucedido ahí la primera vez que se derramó fuego en el sacrificio. La segunda vez que se derramó fuego fue porque estos perversos estaban queriendo prácticamente matar al profeta Elías. Entonces, viene Ocosías y envió a otro grupo, a otro capitán con otros 50 soldados, y ellos llegaron con la misma actitud. Dice el rey que desciendas pronto, o sea, ya. Pues si yo soy siervo de Dios, dice él, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus soldados. Y cayó fuego del cielo. Hermanos, si fuera una ocurrencia de parte de Elías, ese milagro, ese fuego, no caería del cielo. Era Dios el que estaba actuando, no era Elías, no era una ocurrencia, no era una manifestación de su carne porque estaba defendiendo su honor profético, de ninguna manera. Él estaba actuando según la dirección de Dios. Por eso es que estos también murieron. Entonces, como el rey Ocosías ni siquiera respetaba a sus propios hombres que lo servían, envió otro grupo, imagínense, un tercer grupo, un capitán con otros 50, pero cuando llegó este capitán, él tuvo otra actitud. Él ya no estaba representando. Venía porque tenía que obedecer al rey, pero en su corazón había respeto para el profeta Elías. Vean ustedes qué tremendo. Llegó y le dice esto. Dice entonces, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Y entonces Elías ya no oró de esa manera. Ustedes se dan cuenta que Elías lo único que estaba esperando es que tuviera un poco de respeto, un poco de humillación, de arrepentimiento. Nadie tiene por qué recibir muerte, maldición y destrucción si se arrepiente. Pero aquel que es soberbio, aquel que se mantiene en su camino obstinado, él mismo recibe lo que merece. Es su propio, cosecha lo que siembra. ¿Qué pasó? Pues ahí fue Elías con ellos, porque el Señor del ángel de Jehová dijo, ve con ellos, y ya iba. Y así sucedió. Bueno, entonces, este tercer milagro de Eliseo tiene relación con esto. ¿Por qué? Primero yo lo menciono porque fueron prácticamente 102 personas, 102 soldados que murieron por el fuego de Dios. No por la palabra de Elías, sino por el fuego de Dios. Aquí encontramos, por otro lado, 42 muchachos que fueron despedazados, dice, por la palabra dicha por el profeta Eliseo. ¿Fue injusto? No lo creo. La escritura no está esto aquí para... tampoco Dios está tratando de justificarse con el hombre, porque Él no necesita justificarse con el hombre en sus acciones. El hombre necesita humillarse y con su humillación va a entender los caminos de Dios. Y ahí eso es diferente. Muy bien. Entonces aquí llegamos al punto principal, que estos muchachos están diciéndole a Eliseo, calvo, sube, calvo, sube. ¿Qué estaban? ¿Será que se estaban burlando por su calvicie? No, no era eso. Ellos estaban utilizando, digamos así, ese aspecto físico de Elías, de Eliseo, que era prácticamente contrario al de Elías, porque Elías era velludo, dice, ¿verdad?
tenía cabello y simplemente le faltaba su pelo en la cabeza. Pero ellos no se estaban burlando en sí de la calvicie. De hecho, en la época, según los historiadores, la gente utilizaba ese calvo como un epíteto, o sea, una palabra para ofender a otros, ¿verdad? Entonces ellos estaban usando eso, no sabemos si realmente él lo era. El hecho es que ellos estaban usando eso para ofenderlo y diciendo, sube, 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 calvo. Pero ¿qué estaban diciendo ellos? ¿Será que Eliseo realmente actuó violentamente por sentirse ofendido porque no soportó la burla? No, él actuó en la dirección del Señor. Él actuó en la dirección divina. No fue un impulso humano, fue un impulso divino. De otra manera, los osos no los hubieran atacado. Él solamente profirió una palabra, pero él no dijo, osos, salgan de ahí. No, esa fue determinación de Dios. Él solo los maldijo de una palabra y después cuando él vio, algo tremendo sucedió. Él vio la mano de Dios, Dios respaldando al profeta Eliseo. Eliseo habló una palabra de reprensión por la insolencia espiritual, porque estos muchachos, enterados por los profetas que habían en Betel también, de que Elías su Señor había subido a los cielos, ellos, burlándose espiritualmente del ministerio del profeta Eliseo, iniciando su ministerio, lo tentaron para que él también hiciera lo mismo, que subiera al lugar donde supuestamente había subido Elías, a los cielos. Entonces, era esa la connotación de las palabras calvo, sube, calvo. No era que él estaba subiendo solamente la cuesta, la ladera, no. Que se elevara, así como el Espíritu elevó a su mentor, al profeta Elías, que él también se elevara, porque se estaban burlando de las cosas espirituales. Si realmente eres profeta, como ven, si yo soy profeta, dijo Elías, que descienda fuego del cielo, si soy siervo de Dios. Y así estaba. Ahora lo mismo sucedió con Eliseo. La maldición de Eliseo no hubiera caído inmediatamente con destrucción sobre aquellos muchachos si hubiera sido solamente un enojo de él. Ni siquiera Dios hubiera respaldado. No, una actitud injusta hasta de un siervo de Dios, Dios tampoco la va a respaldar. Quiere decir que entonces no fue un impulso humano. Fue una burla a Elías, fue una burla al ministerio del profeta Eliseo y fue una burla prácticamente al autor de los hechos del milagro en Elías y en Eliseo, a Dios. Fue prácticamente esa maldición que cayó sobre estos muchachos y la destrucción que consecuentemente vino por los osos fue una vindicación divina para proteger a su siervo y para mostrar a esos muchachos que el arrebatamiento de Elías era una obra del Espíritu Santo y que ellos no tenían por qué estarse burlando del asunto. Bien dice el Señor Jesucristo también en Mateo capítulo número 12, verso 31, Mateo 12, 31, dice ahí que toda blasfemia del hombre le será perdonada, que blasfemare contra el hombre, toda blasfemia. Pero la única que no le será perdonada es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, estar atribuyendo a las cosas celestiales, a las cosas espirituales, cosas como del demonio o cosas como de esta tierra, terrenales, es una blasfemia. La falta de respeto a esas cosas espirituales era la connotación clara de esas palabras de todos esos muchachos que no sabemos en realidad cuánta era la cantidad. Entonces, el ataque de los osos fue solamente una corrección de Dios para esos muchachos. Recuerden lo que dice ahí en Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho y solamente la vara, dice, o sea, la corrección la apartará de ella. Y entenderemos mejor esto porque primero Dios respaldó
Así como el Señor respaldó a Elías, castigando la arrogancia del rey Ocosías y de los primeros grupos, los 50, así también el Señor respaldó a Eliseo, castigando la arrogancia y la idolatría de estos muchachos, porque ellos eran idólatras, no eran servidores del Señor. Era gente que había abandonado el camino de Dios debido a la propia influencia que había en aquella ciudad. Estos muchachos habían preferido la lideranza de la idolatría y de los líderes, de los falsos profetas, que aceptar la lideranza del profeta Elías. Eso es lo que estaba sucediendo. En otras palabras, pudieran haberle dado a entender: no queremos tenerte entre nosotros. Sube también al supuesto lugar donde subió tu señor Elías. No queremos tu influencia. Tenemos nuestros propios profetas. Tremendo, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso el propio Elías se volteó y le dijo: bueno, anden por sus propios caminos, pues, perversos muchachos. Esa fue la imprecación que él profirió en el nombre del Señor, ¿verdad? O sea, no tenía por qué haberle dicho en el nombre del Señor, no. Él profirió, y como era el siervo de Dios, eso vino del nombre del Señor. Bien dice también el Señor Jesucristo, hablándole a sus propios discípulos cuando los envió a predicar en Mateo capítulo número 10, verso 14 y 15. Si ustedes me acompañan, pueden leerlo personalmente y ver que esto no es una cuestión solo del Antiguo Testamento, sino está también claro en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo número 10, verso 14, dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, oigan lo que dice aquí: salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Cuál era el mensaje transmitido a través de sacudir el polvo de los pies? De cierto os digo, escuchen, que en el día del juicio que habrá para todos los hombres, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquella ciudad que no recibió el mensaje del Señor, del verdadero profeta de los cielos, Cristo Jesús, rechazó el mensaje. Dice que el castigo para Sodoma y Gomorra, que nunca oyeron de esa palabra y que murieron todos bajo el fuego de Dios, bajo el juicio de Dios, el fuego que descendió de los cielos, va a ser más tolerable para ellos que para esa ciudad. Ustedes perciben la gravedad del asunto. Perciben cómo es que rechazar la palabra parece para la gente tan fácil. No quiero oír nada, eso es mentira, la Biblia es mentira, es forjada por los hombres religiosos para mantener manipulado el corazón de los hombres. Tantas cosas que han dicho. Hermanos amados, en el nombre del Señor, el Dios está presente en esta tierra y Él está juzgando las acciones de los hombres diariamente. El grupo de los muchachos era bastante grande. Era un grupo que prácticamente estaban amenazando la integridad hasta física del profeta Eliseo. Iban detrás de él gritando, era una turba, como aquellas que vemos en aquellas manifestaciones en las calles hoy en día, con palos y con todo. Ellos iban gritando y era algo tan terrible que cuando se volteó el profeta y profirió aquellas palabras, era como una manera bueno, encendió el ánimo de ellos, obviamente, pero cuando él vio eso, él sintió realmente el peligro. Probablemente su vida estaba en peligro. Y los dos osos que salieron del bosque fueron sus guardaespaldas. Fueron enviados por Dios para dispersar la turba, ese grupo de desobedientes y rebeldes. El propio Eliseo, estoy seguro, se quedó asombrado de lo que sucedió, pero supo que era Dios interviniendo. Él vio, los osos salieron, ¿verdad? Ahí comenzaron a atacar y el propósito fue dividir
esa turba que se estaba levantando ahí. De hecho, podemos ver que también Jesús pasó lo mismo. Dice la Escritura en Lucas capítulo 4, versos 23 al 30, que estando en su tierra, Él les dijo, ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo, porque ningún profeta es honrado en su propia tierra. Estaba en Nazaret. Dice que ellos se enojaron, se llenaron de tanta ira, los moradores de Nazaret, que lo llevaron a una peña para despeñarlo, porque la ciudad estaba edificada en una peña en alto. Dice, llevaron ahí para despeñarlo. Y cuando ya lo tenían para ser despeñado, el Señor solo se dio vuelta y pasó en medio de ellos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no los destruyó? ¿Por qué no los maldijo? Vamos a entender eso. Como dice también en Mateos capítulo 26, verso 53. Está ahí el Señor siendo preso por los soldados enviados por los alguaciles del templo y algunos romanos. Y ahí estaba Judas y los sacerdotes habiendo enviado. Y entonces Pedro sacó su espada para defender y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y el Señor le dijo, Pedro, guarda tu espada, porque aquel que ataca o que usa la espada, con la espada morirá o por ella morirá. ¿No crees, Pedro, que ahora mismo yo puedo orar a mi Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles? Significa que en el Getsemaní Él pudiera haber acabado con todos con una sola palabra y el Señor lo hubiera respaldado. Pero no, dice la Escritura. Él dijo ahí, está registrado en Lucas 19:10, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice también en Lucas capítulo 9, verso 56, hablando de eso, dice, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Entonces, Él mismo no iba a actuar de esa manera, pero eso no implica que no habrá un juicio para aquellos que lo rechazaron. Dice que para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable el juicio que para aquellos que lo rechacen. O sea, la maldición viene después. Entonces, pero algo interesante para terminar en este momento es que el verbo utilizado aquí en Primero de Reyes, donde dice Segundo de Reyes, estamos en Segundo de Reyes, capítulo número 2 y el verso 24. Y dice, y salieron los osos del monte y despedazaron. Esa palabra hebrea es traducida en otros textos de la Escritura como separados o divididos. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, está hablando de que el Señor dividió las aguas del mar. Es la misma palabra que es utilizada aquí como despedazar, ¿verdad? Bueno, ¿qué estamos diciendo? Significa despedazar, separar, como fueron separadas las aguas del mar. No da a entender propiamente, como nosotros podemos entender aquí, que los 42 muchachos fueron asesinados o murieron los 42 muchachos. No es totalmente eso que está dando a entender. Si algunos después murieron por las heridas, no lo sabemos. Pero aquí dice que fueron despedazados de ellos, de esa turba que había ahí, 42. Bueno, veamos el asunto de una forma más práctica. Salieron esos dos osos, gritando, atacando a esos muchachos, y comenzaron a herir a uno y comenzaron a herir a otro Si ellos hubieran llegado con la intención de matar a cada uno, no les hubiera dado tiempo a matar a 42, a los osos. Mientras estaban matando, realmente matar a uno, todos los demás, patas pa' qué te quiero, no los hubieran alcanzado. Ellos llegaron hiriendo a diestra y a siniestra. Llegaron hiriendo. O sea, la intención de los osos, sí, 42 quedaron heridos gravemente. Recibieron heridas graves. O sea, la idea
de dispersar esa turba es que quedaron en esos 42 marcas de su pecado, cicatrices de lo que hicieron esos osos en sus vidas, para que ellos se recordaran de la blasfemia que habían cometido, de ter llegado ahí con el profeta a tentar a Dios en las cosas espirituales. Una gran lección de los cielos se realizó en aquel lugar a través de las palabras poderosas que salieron de la boca del profeta, que eran prácticamente de parte del Señor. La insolencia, la falta de respeto, la abominación fue anulada en aquel momento. Entonces, ese resultado trágico de esos 42 muchachos siendo despedazados, o sea, lo que dice es que sus carnes fueron rasgadas por las uñas grandes de aquellos osos, ¿verdad? Y que, recuerden, ahí comenzaron a salir, pero fue suficiente para herir a 42. Imagínense cuánta gente había ahí. Ahora, ese resultado trágico contra los muchachos tiene también una revelación positiva del carácter de Eliseo. ¿Cómo así? Pero si él dijo ese momento. Él reprendió a los muchachos en el nombre del Señor. Ellos no aceptaron la reprensión. Sufrieron daño, se enfurecieron y entonces también, obviamente, recibieron el ataque de los osos. Pero, ¿por qué tiene una connotación positiva del carácter de Eliseo? Porque Eliseo no tenía ese carácter malo de desearle el mal a los demás. No, él era un poco diferente, no que Elías lo tuviera, pero era un poco diferente a Elías. Él escuchaba a la gente, ¿verdad? De hecho, dice la Escritura en 2 de Reyes capítulo 6, verso 8 al 23, que cuando el rey de Siria supo que había un profeta que oía todo lo que él hablaba en secreto, mandó soldados a prender a Eliseo para llevárselo. Y ustedes saben ya la historia. Llegaron los soldados a Dotán, donde estaba Eliseo, y su siervo vio y dice: aquí estamos rodeados de soldados, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo dijo: no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Señor, ábrele los ojos a este hombre. Dice que él le abrió los ojos, el Señor, al siervo del profeta, y él vio que habían ejércitos de ángeles con carros, fuego ahí en el cielo protegiéndolos. ¿Qué protección la de Dios para sus siervos? Pero ¿los mató Eliseo? No, simplemente oró y dice: Señor, hiérelos con ceguera. Y así sucedió. El Señor oyó, los hirió con ceguera, y él llegó y le dijo: ¿a quién buscan? A fulano. Pues están en el lugar equivocado. Dice Eliseo: yo los llevaré al hombre. Y los llevó a Samaria, donde estaba el rey. Y entonces el rey de Israel, en Samaria, le dijo: ¿qué haremos con ellos, padre mío? Ahí está otra vez. Y entonces los mato. Dijo: tú no los has prendido, dice: fui yo, no puedes matarlos. Denle de comer y envíenlos de regreso a su rey. Esa era la actitud, ese era el carácter, ese era el perfil, el temperamento del profeta Eliseo. Entonces, él no tenía toda la intención de matar a esos muchachos, no había, ¿no? Por eso es que no puede ser criticado que fue grosero y se pasó de autoridad. De ninguna manera, fue Dios el que decidió proteger a su siervo. Y otra vez, es muy probable, según la palabra hebrea, que no los mataron, los hirieron. La turba se dispersó y 42 de ellos quedaron gravemente heridos, porque la palabra significa separar, dividir. Entonces los osos llegaron para herirlos y que tomaran una muy buena lección. Por último, termino con estos dos consejos: que seamos como los hombres de Jericó, que vieron su necesidad, reconocieron la presencia de Dios en el profeta Eliseo y pidieron ayuda, fueron socorridos y su problema fue solucionado. Segundo consejo: no seamos como los muchachos de Betel, que tuvieron que sufrir gravemente por la osadía de faltarle respeto a las cosas del Señor. Bien dice la Escritura en el libro de los Salmos, esto es importantísimo que lo vean conmigo, capítulo 77 y verso 16,
Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Está hablando del Mar Rojo. Las aguas te vieron y temieron. El propósito de ese juicio que cayó sobre esos muchachos es que ellos temieran el nombre del Señor. Si las aguas temieron, ¿será que esos muchachos temieron? No sabemos cómo fue la actitud de esos hombres o de esos muchachos. Pero aquí, en Mateo capítulo 27, verso 54, está hablando ahí del centurión que estaba, que él y los otros soldados que estaban a su cargo crucificaron al Señor. Después de ver todo lo que sucedió, el terremoto y las tinieblas y todo, y de cómo clamó, dice, este verdaderamente era Hijo de Dios. El hombre se arrepintió, no hay duda. El hombre por lo menos vio que lo que estaba sucediendo era por su culpa. Ese hombre es un hombre inocente, como él ya había oído. Hermanos amados, que nosotros podamos realmente despertar y amar y tener temor de Dios en nuestros corazones, tal como dice la Escritura en el libro de Proverbios. Yo necesito leerles estos pasajes antes de terminar. 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. El temor del Señor nos va a librar a hablar cosas incorrectas, sandeces, cosas que no edifican, que no construyen, sino que solo destruyen y que traen maldición. En el capítulo 10, verso 27 de Proverbios dice, el temor de Jehová aumentará los días. Los que no lo tengan recibirán cortos días, mas los años de los impíos serán acortados. Y en el capítulo 14, vean qué precioso esto, de Proverbios, en el verso 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida. Ellos no tenían temor del Señor, por eso el manantial que estaba dentro de ellos, de estos muchachos, estaba contaminado. ¿Por qué? Porque era la influencia de la propia ciudad. Que el Señor nos libre de la maldad, de ser víctimas de la influencia, de aceptar la influencia negativa, y nosotros podamos ser llenos del temor del Señor para respetar las cosas de Dios y nosotros no causar lo que no debemos, sino recibir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es su total bendición. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te ruego que el entendimiento de cada uno de mis hermanos haya sido abierto y de todo aquel que escuche este mensaje. Por favor, tócalos y que busquemos tu camino y amemos la bendición y que rechacemos por completo cualquier tipo de maldición que no vendrá sin causa. La causa será un mal camino, serán palabras incorrectas, pensamientos impíos. Señor, líbranos del camino de las tinieblas, que por donde quiere Satanás llevarnos, y manténnos en el camino de la luz, en el camino de la rectitud, para honrarte a ti y honrar lo que tú haces en esta tierra también a través de tus siervos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y seguiremos viendo, si el Señor nos lo permite, los milagros de Eliseo. Amén.